Su Biblia en Primera de Samuel, hermanos. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel en su capítulo 3. Cuando lo tenga, amada iglesia, puede ponerse de pie. Gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Vamos a leer su palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Muy bien, amada iglesia, vamos a estudiar un poco sobre el llamamiento al servicio de Elí. ¿Y qué es lo que podemos aprender nosotros de ese poderoso llamamiento? Y quisiera que me diera, hermanos, toda su atención, porque yo estoy más que seguro que a más de alguno hoy el Espíritu Santo le va a hablar. Yo estoy más que seguro que a más de alguno de nosotros el Señor nos está llamando a su servicio. Y nos estamos haciendo por ahí, ¿verdad? Los que como que no oímos la voz de Dios. Amén. O como que nos llama otra gente. Y Dios nos está llamando a su obra. Y algunos principios o puntos importantes de este relato, hermanos, de este pasaje bíblico, nos enseñan, iglesia, cómo el Señor nos llama, a dónde el Señor nos llama a su obra. El Señor necesita, hermanos, que nosotros seamos siervos fieles, dispuestos para toda buena obra. El Señor necesita, amada iglesia, personas que estemos dispuestos de verdad a servir, atentos a un llamado. Lastimosamente, iglesia, muchos de nosotros ya nos acostumbramos a esa silla azul que está muy cómoda. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Tan cómoda está que ya no queremos levantarnos de esa silla. Tan cómoda está esa silla y la sentimos tan bien, ¿verdad? Más cuando es vigilia. ¿Cuántos dicen amén? Sentimos cómodo, ¿verdad? Esa silla, y nos encanta tanto esa silla que no nos hemos movido de ahí. Y hemos dicho, ¿verdad? Hay que sirvan los demás, que oren los demás, que vayan a visitar los demás. Y no nos movemos nosotros para nada. El servir a Dios, hermanos, aparte de ser un privilegio, es una gran responsabilidad. Y a mí me encanta este pasaje porque a mí me enseña que el Señor llamó, hermanos, no a un grupo de personas. Llamó directamente a Samuel. Aquí la Biblia me enseña que Dios no llamó a un grupo de personas, ¿verdad? Así discúlpeme la expresión, de la mala expresión, en manada, ¿verdad? No lo llamó a todos así en conjunto, sino que llamó directamente a Samuel. Por su nombre, hermano. Porque tenía una tarea específica para Samuel. De igual forma, iglesia, no espere que Dios le llame a usted en grupo. No, Dios nos llama de manera específica. Porque Dios tiene en primer lugar tareas específicas y llamados específicos para cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros y ese llamado es específico. No puede usted estar copiando llamados de otras personas. Que porque le gusta, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cómo predica el hermano Mario. A mí me gusta mucho cómo predica el hermano Mario. Pero yo no puedo, perdóname la palabra, envidiar, ¿verdad? El don que el Señor le dio de la palabra al hermano Mario. A mí me gusta mucho cómo canta mi hermano Isaí. A mí me gusta mucho, ¿verdad? Cómo algunos de ustedes tienen un don maravilloso.
A mí me gusta mucho, me llama mucho la atención el don de liderazgo que el Señor le ha dado a mi pastor, por ejemplo. Pero es un error que yo llegue a envidiar esos ministerios y a decir, me voy a parecer y quiero parecerme, ¿verdad? Y hay iglesias que, ¿se ha fijado usted que los predicadores agarran hasta el mismo tono del pastor, ¿verdad? Hermano, el llamado de Dios es específico por nombre y apellido para cada uno de nosotros. No esté copiando estilos de otra gente. No esté copiando estilos de vestimenta de otra gente. No esté copiando estilos de predicación de otra gente, hermanos. El Señor ya le dio a usted su don. El Señor le dio ya a usted su estilo de predicación. El Señor ya le dio a usted su llamado. Es un error, iglesia, que envidiemos, ¿verdad? Otros ministerios, otra gente. Ay, yo quisiera cantar como el hermano. Yo deseo, no, hermano, no esté deseando dones de otra gente, sino que dígale al Señor, haceme mi llamado personal. Entonces, lo primero que quiero decir, iglesia, es que Dios tiene un llamado personal para todos nosotros, pero por nombre y apellido, específico para usted. Dios nos ha dado dones maravillosos a cada quien, hermano. Dios nos ha dado dones maravillosos a cada quien. A mí, como no me gustaría tocar la guitarra como la toca el hermano Noé. Si cuando practicábamos con el hermano Noé, él no andaba con tanta teoría, hermano. Que aquí, que allá, solo así el término, así a puro oído. Y nos preguntábamos, ¿este cuál es? Pues? Ah, ese, ya uno, ¿verdad? El que supuestamente había estudiado música. Ah, ese es término tal y tal, pero solo me lo sé de nombre. Pero el hermano a puro oído. Mire, ese es un don maravilloso. Hermano, pero yo para qué voy a estar envidiando dones ajenos si el Señor me da mi llamado personal. Dios a usted le ha hecho un llamado personal. Ahora bien, la pregunta es entonces, si yo tengo un llamado personal, ¿cuándo el Señor me lo va a hacer? ¿A dónde el Señor me lo va a hacer? Porque algunos decimos, bueno, yo tengo un montón de estar acá y el Señor no me lo ha dado. Lo que pasa, iglesia, que no estamos atentos. ¿Y qué nos enseña, hermanos, esta palabra? Dice, mientras tanto, mire lo que dice, el niño Samuel. ¿Qué hacía el niño Samuel, hermanos? Amén. Yo quiero que me sigan la predicación hoy, no se me duerma y si está, no abostece y si abosteza por lo menos tápese la boca, hermano, porque viera que desde aquí bien feo se ve. Y no es broma lo que le digo, ¿verdad? Tras que ni los rellenos, hasta los rellenos le han caído, aquí se le ven todo, ¿verdad? Tápese la boca por lo menos cuando va, o no abostece porque no es correcto, ¿verdad? Yo quiero que me sigan la palabra. ¿Qué es lo que nos dijo el Señor? ¿Qué es lo que dice acá? Mientras tanto, el niño Samuel, ¿qué hacía el niño Samuel? Le servía al Señor. Ay, es que a mí el Señor no me ha llamado a su obra. ¿Cómo le va a llamar si no viene a servir? ¿Me está entendiendo? Ay, es que a mí el Señor no me ha llamado a su obra. A mí el Señor no me... Ay, yo quisiera, como el hermano Isaí, ¿verdad? Que el Señor le llamó a la música. ¿Desde qué edad estás aquí sirviendo? 12 años. Pero antes de eso ya no. Desde los 12 años. ¿Y en qué empezaste a servir primero? Lo primerito. Con los niños. Lo primerito. ¿Y cuál es el llamado del hermano? La música. Uno de los muchos. La alabanza, la adoración. ¿Pero a dónde empezó? Sirviendo en otras cosas. No sé si me está entendiendo. Y así le podemos preguntar a cada uno de nosotros, hermano, ¿a dónde empezó a servir? No, yo empecé a servir en otra cosa. A mí me gustaba, hermanos, predicar. Y a mí me encantaba que el pastor nos llevara allá a la radio, vea, cuando íbamos y me daba a mí esos minutos de predicación. Pero ya cuando él me decía, vaya, vos vas a orar, yo me quedaba callado, yo no hallaba. Y después me decía, no haya vos que orar, me decía. Pero cuando me daba de predicar, a mí me gustaban esos 15 minutos. Y yo no me había bautizado, estaba muy jovencito. Y yo anhelaba bautizarme como todos los que están aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Anhelaba usted bautizarse? Hay unos que no. Hay unos que lo miran de menos, pero bien. Pero yo anhelaba, hermano, bautizarme porque yo quería predicar. Porque yo había visto, me gustaba, era mi anhelo. Yo le quería servir al Señor.
Pero si usted me pregunta, hermanos, lo primero donde yo le empecé a servir al Señor era en algo totalmente diferente. Que bien me acuerdo que la primera predicación que me dieron aquí con los jóvenes, hermanos, como decimos en buen salvadoreño, viví, hermano, así totalmente perdido, hermano. Después de haber predicado, ¿verdad? Yo había preparado un sermón como de 40 minutos. Dije yo, hoy hasta los muertos van a resucitar con esta predicación. Dije, no prediqué ni 15, hermano. Y después me arrodillé supuestamente a orar. De vergüenza usted me arrodillé porque todo avergonzado yo de que no. Cuando Dios nos hace un llamado, no se lo va a hacer en la casa. No se lo va a hacer allá en la hamaca viendo tele. No se lo va a hacer allá bajo su techo cuando está lloviendo, ¿verdad? Y usted siente más calientito aquello. ¿Cuántos sintieron anoche más calientita las cobijas, verdad? Que otros días. Ni el ventilador ocupó, ¿verdad? Cuando Dios le llama, no le va a llamar allá, hermanos, en Plaza Mundo. No le va a llamar allá en Metrocentro. No le va a llamar allá en la playa. Cuando Dios le llame, no le va a llamar, hermanos, allá paseando o ahí en su casa. Cuando Dios le llame, le va a llamar cuando usted esté sirviendo en la casa del Señor. Ahí Dios llama. ¿Por qué? Porque Dios no llama haraganes. Dios no llama haraganes. Hay un dicho popular por ahí que dicen por ahí que a los haraganes ni Dios los quiere. No creo, porque Dios nos ama a todos. Hasta los haraganes ama al Señor. ¿Y cómo lo sabe, hermano? Porque hasta los haraganes comen, ¿sí o no? Poquito, pero comen. Lo mismo todos los días, pero comen. ¿Cómo es haragán, verdad? Dios no llama haraganes, hermano. Cuando el Señor llamó a los discípulos, ¿qué estaban haciendo todos ellos? Pero ni orando estaban. Trabajando estaban, hermano. Algunos estaban ahí con las redes. Deja eso, lo voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué estaban haciendo ellos, hermano? Trabajando. Bueno, hasta el perverso, hasta el publicano, pues, Mateo. Hasta el publicano estaba trabajando ahí. Robando, pero trabajando. Pero trabajando. Entonces Dios no llama haraganes. Ay, el Señor, ¿por qué no me llama? Porque soy haragán. Porque no me congrego. O si me congrego voy, ¿verdad? Solo por ir, por cubrir una cuota, porque ya me acostumbré, porque no tengo nada que hacer en la casa. Pero si me sale algo mejor, mejor me quedo por allá. ¿Cómo le va a llamar el Señor? El Señor no llamó al niño Samuel cuando el niño Samuel andaba jugando. El Señor llamó a Samuel cuando era un niño, pero Samuel estaba sirviendo en la casa del Señor. ¿Quiere que el Señor le dé a usted su llamado? Empiece a servir. ¿Y en qué, hermano, si Dios no me ha llamado? En lo que sea que le ponga. ¿Quién le había puesto estas tareas a Samuel, hermano? ¿Dios o Elí? Elí. Si él era ayudante de Elí. Ahí mismo dice la Biblia más adelante que cuando él despierte en la mañana, él se levantó, abrió las puertas a seguir sirviendo en lo que había sido llamado. No tome de menos, iglesia, los tareas de servicio que tenemos muchas veces en la iglesia. Ay, es que a mí solo me han dado la puerta, pero de ahí no paso. No se preocupe, séale fiel a esa puerta y ahí en esa puerta el Señor le va a llamar. Ay, es que a mí el Señor solo la limpieza me han dado. Ay, es que a mí solo allá donde me pasan a cantar las alabanzas. No se preocupe, venga lista y listo todos los días. Todos los días, hasta ya escogidas sus alabanzas las tiene que traer ya. Ay, es que solo para ahí. Pero muchos de nosotros menospreciamos esas tareas que para muchos pueden ser pequeñas, pero es ahí donde Dios nos llama a su obra y al servicio. Es ahí. Yo admiro a las hermanas que tienen esa fidelidad, hermanos, de salir a visitar. Es un trabajo duro. A veces es un trabajo bien bonito porque esta comida les dan, a veces, vea, no siempre. No siempre, vea. Pero ese trabajo constante que usted está haciendo, sirviéndole al Señor y yendo a visitar, viniendo a los ayunos, siendo fiel a estas tareas, usted está preparando, hermanos, el terreno para que el Señor le llame. El Señor no le va a llamar afuera de la iglesia. El Señor le va a llamar adentro de la iglesia.
El Señor no llamó a Samuel porque Samuel tenía una corona diferente. El Señor llamó a Samuel porque lo vio trabajando en la obra del Señor. Y dijo, este muchacho es fiel en lo poco. Este muchacho en lo poco que es un ayudante más. No es ni siquiera de los hijos del sacerdote. No es ni siquiera de los hijos de Elí. No sé qué relación tenían los hijos de Elí con este muchacho, pero yo puedo asumir que así como la Biblia describe los hijos de Elí quizás hasta de menos miraban a Samuel. Si los hijos de Elí eran perversos, hermano, eran sinvergüenzas. Y el muchacho veía, me imagino yo, esos ejemplos. Veía que los hijos de Elí, que quizás eran más grandes que él, hacían y deshacían. Eran perversos, eran malos hijos, eran malos cristianos. Pero él no adoptó esos malos ejemplos, sino que él se concentró a servirle al Señor en la tarea poca que le habían dado. No sé si me está entendiendo esta noche. No se preocupe, hermano, porque el otro no sirve, el otro sirve mal, el otro sirve mediocre, que a veces viene y no viene y que siempre lo ponen al frente. No se preocupe, siga usted haciendo lo que el Señor le ha llamado, aún así sea poco. Pero hágalo con amor, hágalo con alegría, hágalo con gozo. Yo le decía a los maestros de escuela bíblica un día de estos, ustedes más que todos los ministerios deben ser más sonrientes que todos. No concibo yo un maestro de escuela bíblica, hermano, bravo usted. No concibo yo eso. Un maestro de escuela bíblica, ahí está que los niños los regañan en la escuela. Así les decía yo. Los regañan en la casa, porque en la casa son los regañados, pasan los pobres hipotes, vea. Y los vienen a regañar en la iglesia, ¿se puede imaginar usted? ¿Usted cree que al niño le van a dar ganas de seguir viniendo a la casa del Señor? No. Les decía yo a ellos, trátelos con amor, con alegría, recíbalos con gozo, recíbalos con una sonrisa, consiéntalos, trátelos con cariño. Amén, hermano. Porque esa obra que usted está haciendo, iglesia, usted está preparando una tierra maravillosa para que el Señor le llame a usted a cosas quizás más grandes. Para que el Señor le dé tarea, y no me refiero a más grandes porque lo otro es poco, no, sino tareas donde se necesite un poco más de responsabilidad. ¿Cuántos quieren más responsabilidad en el Señor? ¿Se ha fijado usted que algunos le huimos a la responsabilidad? Ahí en el trabajo, ¿quién se puede encargar? El loco se hace, ¿ve? Ay, más y lo mismo le van a pagar a uno. Con todo respeto, ¿verdad? Pero ese es el mediocre, ese es el que nunca va a crecer. Quiero creer que el jefe al final, ¿verdad? Va a decir, este se pone las pilas, fíjate. Da un poco más de lo que se le pide. Prepara usted una tierra. Y ojo, óigame esto. Y aunque no lo promuevan, porque lastimosamente se da que promueven al chero, ¿vea? Al amigo, al familiar. Está bien. Pero ¿sabe qué le quedó a usted? Una experiencia que otros no tienen, un conocimiento que otros no tienen. Ya con eso usted ya ganó. Ya con eso usted ya ganó. Pero muchos de nosotros no queremos más responsabilidad. A veces los líderes tienen un gran problema para pedirle a alguien se quiere encargar, usted se quiere, ay no, y sabe que, y la gente ni se esconde, ya sabe lo que dice la gente, muchos problemas. Sí es cierto. Si es que servirle al Señor también trae problemas. Servirle al Señor no es fácil, hermano. Si servirle al Señor trae consigo problemas, es parte del paquete. Pero no hay cosa más maravillosa que tener problemas por la causa del Señor. La recompensa es más grande y es más sabrosa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La recompensa es más grande y es más sabrosa. Entonces, este niño no estaba, hermanos, en otro lugar más que en el lugar propicio para ser llamado a servir. Usted tiene que estar en el lugar correcto para ser llamado a servirle al Señor. Y cuando decimos un lugar correcto, no nos referimos únicamente a las cuatro paredes de la iglesia, sino en el lugar, en el momento, en el espíritu correcto para ser llamado, para servirle al Señor. ¿Cómo el Señor me va a llamar a su servicio si yo no estoy en mi momento espiritual correcto? Si allá, hermanos, encontramos en los evangelios esas parábolas que a mí me encantan y las he predicado un montón de veces porque me gustan, de mayordomía.
del mayordomo fiel y el mayordomo infiel. Ahí está también la parábola de los talentos. ¿Qué hablan esas parábolas? Habla de la buena y de la mala administración. ¿Y qué dice ahí, amada iglesia? Que se le va a dar más responsabilidades, amén, al que sea capaz de haber llevado las primeras responsabilidades. Que nos enseña la palabra del Señor, iglesia, que no se le puede dar responsabilidades a aquel que no ha sido fiel en lo poco. Si usted no aprende a ser fiel en lo poco, tampoco va a ser fiel en lo mucho. Señor, te ruego que me aumentes el sueldo. Si me aumentas el sueldo, hoy sí. Lleva 30 años de evangélico y nunca diezmado. Y hoy sí quiere diezmar. Te prometo que hoy sí te voy a diezmar. Si no puede ser fiel en lo poco, ¿usted cree que va a poder ser fiel en lo mucho? Si le duele dar $10 de diezmo, ¿usted cree que no le va a doler más dar 30? Amén. Le va a doler más. Por eso es que si usted no es capaz de desprender su amor al dinero y dar su diezmo o lo que usted propuso en su corazón, como nos enseña el Nuevo Testamento, allá en Corintios, Pablo. Si usted no es capaz de ser fiel en eso poco, con ese 10% o lo que usted haya propuesto en su corazón, ¿cómo va a ser fiel en lo mucho? Entonces, si yo no soy fiel en lo poco, Dios no me puede bendecir más. No sé si me entendió ese punto, iglesia. Si yo no puedo administrar lo poco, el Señor no me va a dar lo mucho. Si yo no puedo administrar las bendiciones que Dios me dio ahorita, Dios no me va a seguir bendiciendo más. Tengo que comprobar que yo puedo con estas pocas bendiciones que ahora Dios me ha dado. Tengo que comprobar. ¿Qué haces con el tiempo que yo te di? Dice el Señor. ¿Cómo lo estás administrando? ¿Cómo es que me estás pidiendo otra cosa más grande si lo poco que tenés, eso no lo estás haciendo bien? No lo estás haciendo correcto. Ay, Señor, pero es que esta tarea, tanto en el trabajo, en la iglesia, donde sea, es que esta tarea no me gusta. Bueno, desempeñéla con fidelidad, con amor, con gozo. Y tarde o temprano el Señor nos va a bendecir con más responsabilidad. Mire lo que sigue diciendo. Ahora bien, en esos días, mire qué interesante. Esta es otra versión. Los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco. Y aquí hay que hablar algo, hermanos, bien interesante. Elí, hermanos, como sacerdote o como juez, que más adelante se dice que Elí también era el juez de Israel. ¿Por qué no había entonces tanta visión? ¿Sabe por qué? Porque el encargado de recibir esas visiones no estaba apto, que era Elí. Si la Biblia aclara, hermanos, que los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes, ahí había un grave problema de liderazgo. Porque se supone que Elí estaba para esto. Esto a mí que me enseña, hermano. Hay personas que han sido llamados para el Señor, por el Señor para una tarea importante. Pero vemos algunos llamados, iglesia, que estamos descuidando ese don maravilloso que el Señor nos dio, esa tarea y esa responsabilidad que Dios le dio. Muchos de nosotros hemos sido llamados, tenemos un ministerio, tenemos un llamado, tenemos una obra. Pero como en el caso de Elí, hermanos, si no estamos haciendo lo que nos corresponde, a lo que Dios nos llamó a su obra, a lo que Dios nos llamó a servir, entonces lastimosamente para nosotros el Señor va a levantar a alguien que sí lo haga. El llamado para esta obra no era el joven Samuel. El responsable de esta tarea no era el joven Samuel. El responsable de esta tarea era Elí. Pero Elí no estaba haciendo bien su trabajo. Elí no estaba haciendo bien su trabajo. Y si Elí no estaba haciendo bien su trabajo, entonces el Señor tenía que hacer un recorte de personal. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Allá nos enseña el Nuevo Testamento, allá en San Juan 15, si no me falla la memoria, que el árbol que no dé frutos será cortado. Y no solo cortado, sino que echado al fuego. ¿Y por qué va a ser echado al fuego ese árbol? Porque no da frutos, porque ya no rindió, porque ya no sirvió.
Hay gente, hermanos, que Dios les ha dado dones maravillosos, pero los está descuidando. Hay gente que Dios le dio llamados muy bonitos, pero los está descuidando. Y como los está descuidando, el Señor está levantando a un sucesor. El Señor está levantando a otra persona. Entonces, esto también nos enseña, iglesia, no deje que nadie asuma las responsabilidades que Dios a usted le dio. Cuide el ministerio. El Señor le dijo en un momento a Timoteo, trabaja, le dijo, cuida tu ministerio, haz obra de evangelista, cumple tus responsabilidades, le dijo. Si usted y yo no cumplimos nuestras responsabilidades en el ministerio, entonces el Señor va a levantar a otra persona. Y gloria a Dios por eso, hermano. Porque tal vez muchos de nosotros ni siquiera éramos llamados a cierto ministerio, pero como el que era llamado no quiso, pero como el que era llamado renunció, pero como el que era llamado se descuidó, ahí entramos algunos de nosotros. Gloria a Dios por eso, hermano. Yo no era el llamado era Elí, pero Elí se descuidó. Entonces dice el Señor, ni modo, te pongo otro. Esto nos enseña también, hermanos, que aquellos que ya tenemos una responsabilidad, que ya tenemos una labor en la obra del Señor, tenemos que ser responsables con nuestro trabajo. Tenemos que ser responsables. Mira el ser humano como es, dicen por ahí, antes se creía que los empleados de gobierno, ¿verdad? Yo soñaba, hoy ya no sueño. Porque antes se creía que los empleados de gobierno eran intocables. Y cuando uno llegaba a las instituciones de gobierno, viera cómo le salían bien bravo a uno. Bueno, un día de esto llega una alcaldía ya bien lejos, allá no sé dónde, por donde termina El Salvador quizás. Y me dijo, ay, estas certificaciones de cédula están hasta allá, pero ahorita estoy ocupada, me dijo. Así me dijo usted. Ahorita estoy ocupada, me dijo. Y ni me dijo si me espera, no, simplemente ahorita no porque estoy ocupada, me dijo. Ay, entonces me quedé para, vaya, le espero, le dije. Espéreme pues. Ay, Dios. Antes se creía, ¿verdad? Hoy no, hermanos, hoy dicen que tienen que tener hasta de estornudar usted. Estornudaron mal, para afuera, tiene COVID. Hoy ya no andan bromeando. Toca recorte de personas. Vamos a ver quién es el que estuvo viniendo tarde, quién es el que estuvo pidiendo permisos, ¿verdad? Aunque sea por minutitos. ¿Me está entendiendo, iglesia? Si el ser humano está así de estricto, hermano, cuánto más estricto es nuestro Señor con el trabajo que nos ha encomendado. El Señor nos ha encomendado un trabajo poderoso. El Señor nos ha encomendado liderazgo, nos ha encomendado ministerios como el de la predicación. Nos ha encomendado dones, hermano. El Señor nos ha dado todo eso en nuestras manos. Y algunos de nosotros los estamos descuidando, no estamos creciendo, sino que el talento que Dios nos dio, ese don maravilloso que el Señor lo dio, lo está enterrando. Ni siquiera lo está multiplicando, no lo está trabajando. El problema va a ser, iglesia, que si no estamos dando los frutos requeridos, el Señor, como en el caso de Elí y los hijos. Desconozco, no sé si el pobre Samuel en algún momento quizás, como algunos de nosotros, ¿verdad? Que tenemos poca fe y vemos que el otro prospera. Y quizás Samuel, no sé, bueno, yo quizás hubiera renegado, hermano. Y hubiera dicho, bueno, Señor, como que estos dos perversos ahí andan, de perversos, pero como son los hijos de Elí, y mira cómo estoy yo abriendo las puertas de la iglesia todos los días y a mí no me bendecís. Amén. Mira cómo aquel Señor, vea, es un gran perverso y mira cómo están prosperando, mira cómo, pero como lo son los hijos de Elí, y hacen y deshacen y mira yo, Señor, que todos los días fielmente a las 6, aunque sea durmiéndome, pero ahí estoy, papito, todos los días, vea. ¿Cómo es eso, Señor? Que aunque sea los miércoles, ahí voy renegando para abajo, ¿verdad? Pero voy, Señor. Ahí voy a las vigilias, a los campos blancos. ¿Cómo es eso, Señor? Vea.
No se preocupe, hermano. Dios tiene su momento y su hora cuando va a cortar al que tiene que cortar, al que no dio frutos. Y el Señor, hermanos, es tan maravilloso que nos da hasta tiempo de corregir, hermano. Si ahí mismo la Biblia lo dice más adelante, de que a Elías se le habían hecho varios llamados por sus hijos y tuvieron tiempo de corregir. Y cuando hayamos pasado ese tiempo de corregir y no corregimos nuestros caminos, el Señor va a poner a otro y nos va a tocar como en el caso de Saúl, que es más duro, hermanos. Esa palabra es dura. ¿Y qué le dijo el Señor? A través del profeta. El Señor le dijo: se ha hecho alguien mejor que vos, le dijo. Ay, hermano. Que Daniel hubiera dicho: no, lo hubieran despedido, vea, andate. Dale su tiempo a este, que se vaya. Vea. Pero la humillación, y Saúl era bien orgulloso, hermano, bien soberbio. Y le dijo: Dios se ha hecho alguien mejor que vos, alguien que sí es conforme al corazón de Jehová. Usted conoce, hermanos, la historia de Elí. Elí era tan fiel a la obra del Señor que Samuel, que aunque Samuel no conocía la voz de Dios todavía, era tan fiel que cuando oía la voz iba a correr donde su líder. Heme aquí. A pesar de lo que era Elí y a pesar de lo que eran los hijos de Elí. ¿Qué nos dice o qué nos enseña esto también? Nuestra fidelidad en la casa del Señor, en la obra, en nuestros ministerios, ahí donde Dios le ha puesto ahorita. Aunque usted considere que es poco, pero no es poco. Si Dios le ha puesto ahí, es algo maravilloso que Dios le haya puesto ahí. Sea fiel ahí donde Dios le ha dado. Sea fiel ahí donde Dios lo ha puesto ahorita. Y en su momento el Señor, al ver nuestra fidelidad, nos va a cambiar quizás a un lugar donde haya un poquito más de responsabilidad. Amén, amada iglesia. Démosle un fuerte aplauso al Señor y así queda nuestro hermano con nosotros.